Vamos a leer la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Bueno, vamos a leerla en la versión Reina Valera. Dice así, Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, por revelarnos tu palabra, Señor, por permitirnos esta mañana tener este privilegio de entrar al lugar santísimo, Señor, aquí, en este templo donde nos has dado. Postrarnos ante ti, Señor, y pedir que nos hables otra vez a través de tu palabra, Señor. Dirígenos, oriéntanos, toca los corazones de quienes están aquí y escuchando esta transmisión, Señor. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Este es quizás uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, ¿cierto? De los más conocidos. Y el versículo 16, con el que empezamos, es el más citado de toda la palabra, yo creo, por predicadores, evangelistas, misioneros y por el común de quienes se congregan, sobre todo en iglesias evangélicas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Varios estudiosos de la Biblia coinciden en señalar que este versículo 16 es el Evangelio en miniatura. Así, el Evangelio en miniatura, que resume completamente en un solo versículo todo el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y es eso, tanto el pasaje que leímos, los 6 versículos, 7, y este se refieren directamente al amor de Dios. Así, revelan lo que uno encuentra a lo largo de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El amor de Dios por su creación, por sus criaturas, por usted y por mí. Eso es este Cristo. Pero en los últimos tiempos, este versículo ha concentrado mi atención por la fuerza en la argumentación, ¿sí?, con lo que el mismo Señor Jesús, que lo que hace el evangelista es registrar las palabras del Señor. El Señor venía, si usted coge el pasaje hacia atrás, viene en ese diálogo con Nicodemo, cuando le dice es necesario que nazca de nuevo. Si usted coge el pasaje, todo el capítulo 3, es el Señor dialogando con Nicodemo. Pero el Señor mismo, ¿sí?, usa ese argumento ahí. La parte, para mí, la parte central de ese versículo, de lo que está ahí, de lo que el evangelista registró, ¿sí?, de las enseñanzas del Señor Jesús, está en esa primera parte, en esa primera frase, ¿sí? Por eso la enseñanza de esta mañana la he llamado la grandeza del amor de Dios.
Si usted toma nota, es esa, la grandeza del amor de Dios. Entonces les decía que para mí el centro de este versículo, del 16, está ahí, en la fuerza de la argumentación con la que el Señor Jesús enseñó sobre el amor de Dios. Es decir, en la expresión, porque de tal manera. ¿Sí? Ahí para mí está el centro de todo ese versículo. Lo otro es importante, el amor como dio su Hijo unigénito para que no se pierdan, pero el centro es eso, porque de tal manera. Ahora, por mi oficio, por mi actividad profesional, por mi gusto por las letras, me gusta estudiar las formas gramaticales. Es una obsesión. Siempre, así sea en una conversación lo más trivial con cualquiera, leyendo cualquier texto, viendo una película, estoy atento de las formas gramaticales. Porque son la estructura del lenguaje. Son la estructura del lenguaje. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, el mayor atributo, cuando Él dice, lo haré a mi imagen y semejanza, hagámoslo, el mayor atributo fue la capacidad de crear, de inventar, de iniciar algo a partir de la palabra. Eso es lo más semejante que tenemos al Señor, crear lo que sea a partir de que lo podamos decir. Como seres semejantes a nuestro Creador, no estamos destinados ni para ladrar, ni para maullar, ni para trinar, ni para rugir, quedarnos, no. Estamos destinados, ¿sí?, para argumentar, para crear con las palabras. Dios nos dotó con esa capacidad, ¿sí?, en nuestras expresiones habladas, escritas. A eso los gramáticos le llaman capacidad de argumentar. ¿Cómo encontrar la palabra precisa, la palabra oportuna en el momento oportuno? Y a eso los gramáticos entonces le llaman formas gramaticales. ¿Cómo le damos fuerza? ¿Cómo le damos contundencia? ¿Cómo le damos vehemencia a lo que estamos afirmando? ¿Ve? Eso es la forma gramatical. Porque de tal manera es una forma gramatical. Me enredo, no los quiero enredar en el asunto gramatical, pero es un asunto de adverbio, ¿sí? Es la parte central. Se usa para explicarnos de manera contundente que el amor de Dios es tan inmenso y tan profundo que se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. ¿Entiende? Porque de tal manera no tenía medida el amor de Dios. Porque de tal manera lo que el Señor está diciendo es, mire, el amor de Dios es tan grande, ¿sí? Es eso. Entonces el primer punto de la enseñanza es esa. Dios nos ama con un amor inmenso y profundo. Con un amor inmenso y profundo, con un amor que no tiene límites, ¿sí? Tan grande y tan profundo que dio a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad. Cuando Jesús afirma eso, cuando Jesús está diciendo porque de tal manera amó Dios al mundo, estaba poniendo énfasis en esa clase de amor tan grande, tan hermoso, tan insondable, sin límites. El mismo Señor Jesús no ocultaba su asombro de ese amor tan grande de Dios para salvarnos. Significa que Dios nos ama sin límites y de una manera tan profunda que ni siquiera se fija en nuestra condición pecaminosa, en nuestra condición hostil a los mandamientos de Él. ¿Sí me entiende? Porque de tal manera, casi que ni siquiera tiene en cuenta la clase de pecador que eres, la clase de pecador que soy, porque de tal manera, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra maldad, a pesar de la perversidad en el corazón del ser humano, Dios busca nuestro bien. Dios busca que lleguemos a una relación con Él basada en la confianza y en la reconciliación. No me importa qué pecador eres, porque de tal manera amó Dios
que no se detuvo a pensar qué pecado, qué tamaño de pecado, qué tamaño de maldad, qué dimensión de maldad. ¿Sí? Hacemos parte de una raza caída. Somos parte de una raza caída, de una especie separada, enemistada, ¿sí? Frente a Dios. Estábamos perdidos y sin Dios andaríamos perdidos. Pero Dios nos amó tanto que entregó por nosotros lo más valioso que tenía. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de nuestra maldad, de nuestro pecado, Dios no desea la destrucción de nadie. El amor de Dios por la humanidad es inmenso, es profundo, no solo por usted y por mí. El amor de Dios es profundo por el que a esta hora, sentado en un parque, está metiendo vicio. ¿Entiende? El amor de Dios es tan grande y tan profundo que Él ama el que a esta hora está en un transporte público tramando quitarle, asaltar, robar a otro. ¿Entiende? El amor de Dios es tan grande que no se detiene a pensar en el criminal o en el adúltero o en el que a esta hora está faltando contra sus mandamientos. Él solo está mirando su condición caída para que a todo aquel que en Él cree no se pierda. Si no, nos hubiera alcanzado. Y por eso nos lleva al segundo punto. Dios nos ama porque nos ve a través del Señor Jesús. Si usted se preguntara por qué si a esta hora ese que está tramando asaltar, robar, quitar, enviciarse, adulterar, ¿por qué le ama? Igual que como lo amó a usted y a mí, como le amó a usted y a mí, porque nos vio y nos ve todavía a través del Señor Jesús. ¿Entiende? A través de su Hijo. Romanos 3, el 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese pasaje que también tiene contundencia describe la condición del pecado en el que estábamos perdidos y en el que de seguido caemos. Ninguno, hermano, estamos justificados, estamos preparados para justificarnos ante Dios, sino por el amor del Señor, por la obra de Cristo en la cruz. Cuando leo esta expresión que leímos, que vimos, porque de tal manera amó Dios, mi hermano, pienso en mi condición de pecado, siempre. ¿Y de dónde me sacó Dios? ¿Y de dónde me ha sacado tantas veces? ¿Entiende? Pienso y recuerdo que a causa de mi pecado y de mis rebeliones actué muy mal, hermano, muchas veces. Y aún sí, hasta allá fue el Señor. Siempre les he contado, sepulté amigos jóvenes, salí de una guerra vivo. Me fui hasta lo más profundo, ¿entiende? Me equivoqué muchas veces, le falté muchas veces, pero aún así, su amor fue más grande y hasta donde yo estaba, Él fue. Porque de tal manera amó que no se paró, que no se detuvo, ¿me entiende? Y entonces uno se pregunta, bueno, si Dios es justo, si Dios es bueno, si Dios rechaza el pecado, si no admite el pecado, si no aprueba la maldad que hay en el corazón del hombre, entonces ¿por qué ese amor? Porque es que Dios no actúa como usted y yo hubiéramos actuado, hermano. Es decir, Dios no envió a Jesucristo para juzgar al mundo, ¿entiende? Jesucristo no vino a la tierra para juzgar al mundo, ¿sí? Esa sería la lógica con la que actuaríamos nosotros.
Señor, este robó, este mató, este asesinó, este ha hecho, ve, júzgale, repréndele, castígale. No. El propósito del Señor al enviar a su Hijo al mundo era para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el corazón del hombre está lleno de maldad y de perversión. El corazón de Dios está lleno de ternura, ¿me entiende? De compasión. Y por eso ha ido hasta el extremo para salvarle a usted y a mí, porque de tal manera, esa grandeza del amor de Dios, Dios ama incondicionalmente, ¿sí? La característica del amor de Dios es incondicional, no es por una recompensa, no es si te portas bien, no es si actúas bien, no es si haces bien, no, es que eres mi criatura, te amo. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó. Escatimó, hermano, es calcular. Escatimar es eso. Escatimar es mirar a ver si me quedan unos pesitos y me queda esta cosa. ¿Cómo mido? ¿Cómo no doy todo? ¿Me entiende? ¿Cómo no doy todo lo que tengo? Escatimar es eso. Doy un poquito, doy en algo que apenas se lo va a gastar todo, se lo va a llevar todo. No, no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, Dios quiere que ninguno perezca, sino que venga el arrepentimiento. Por eso envió a su Hijo al mundo, para que por medio de la fe todos tengamos la puerta abierta a la salvación, a pesar de nuestra condición. Cada mañana que me despierto y veo las bendiciones del Señor en mi casa, al lado de mi esposa, mis hijas, mi trabajo, el nombre que hoy tengo, cuando llego a la universidad, cuando llego a las universidades y veo el saludo, el reconocimiento, lo único que puedo decir es, Señor, a pesar de mí. A pesar de mí, Señor. A pesar de mi condición, tuviste amor. Y como dice tu palabra, me pusiste en alto. Porque te creí. No porque he sido bueno, Señor. Porque te creí, porque es que tú me amaste. Tu manera de amarme fue muy grande. El Señor está ahí. En mi condición de pecado, recuerden ustedes el pasaje cuando le llevan la mujer adúltera. ¿Recuerdan ustedes los que lo han leído? Se la llevan sorprendida en adulterio. Ni siquiera eran rumores, ni siquiera eran murmuraciones ni acusaciones. No, la sorprenden en adulterio. Así, literalmente, crudamente, la sacan de la cama donde estaba adulterando. Y se la llevan y le dicen, mírala, aquí está. La ley dice que hay que apedrearla. Y cuando ya se van todos, porque los confronta, dice, enderezándose en Juan 8:10, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ni yo, que soy santo, que soy el Hijo de Dios, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y yo estoy seguro que si la hubieran sorprendido otra vez en adulterio y vuelven y se la traen, le hubiera dicho exactamente lo mismo. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. ¿Cuántas veces lo ha hecho con usted y conmigo, hermano? ¿Cuántas veces he presentado ante el Señor y he sentido su voz? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y vuelvo y le digo, sí, Señor, volví a pecar. Ni yo te condeno. Porque de tal manera amó el Señor al mundo que a pesar de mí, de mi terquedad, de mi maldad, de mi capricho, de mi soberbia, de mi altivez, ¿sí?, de mis gustos, Él ve que en todo eso me puede condenar, puedo perderme, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué?
porque me ve a través de los ojos del Señor Jesús. ¿Sí me entiende? Porque me ve, porque cada vez que me acerco a Él, confieso que creí en el Señor Jesucristo y en su sacrificio, y es a través de ahí que Él me ve. Y por eso me ama. Por lo que hizo Jesús por mí, porque fue a la cruz, ¿me entiende? Porque soportó la muerte de cruz, la muerte de la maldición, la vergüenza, fue contado entre inicuos, fue humillado, ¿sí? A causa tuya y mía. Pero hay un tercer punto. Dios nos ama porque Él mismo experimentó nuestra humanidad. Él mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo es cosmos, el mundo organizado. ¿Sí? El mundo, Él amó la humanidad entera. El objeto del amor de Dios es ese, el mundo, y nos revela cómo surgió de Él. No fue nosotros los que fuimos a buscarlo, fue Él, ¿sí? Pero es que Dios experimentó toda nuestra humanidad. Si usted coge los pasajes, en Lucas 2 dice que creció como un niño, como crecen los niños. La humanidad de Dios, ¿sí me entiende? La condición humana de Dios. Se vistió con ropa ordinaria como se visten los niños. En Lucas 2 también dice cómo fue creciendo en sabiduría como un niño. Se cansaba, ¿no? ¿Has leído el pasaje? Se cansó. Fue y se sentó allá y le dijo a una mujer: déjeme ver que estoy cansado, estoy agotado. Le cogió el sueño en alguna ocasión en una barca. Tuvo sed. Lloró un día ante la tumba de un amigo. Fue tentado por el diablo. Se lamentó. ¿Entiende? Dios estuvo en la condición en que estamos nosotros. Experimentó nuestra humanidad en todas las formas. ¿Por qué no pecó? No por su naturaleza divina, no porque su naturaleza divina sobrepasara, porque recibió lo mismo que recibimos usted y yo. La posibilidad de tener la palabra del Señor y la oración, la comunión con el Padre todo el tiempo. Cuando fue llevado al desierto y allá se le apareció el demonio, Satanás, y le dijo, ¿sí? Lo tentó, convierte eso en piedra, todo el tiempo el diálogo fue: escrito está. ¿Sí? No se puso a contradecirlo, no se puso a discutir con él, no, escrito está. En medio de esa condición humana del Señor, en medio de esa actitud de Él, en medio de todas esas pasiones que nos podemos nosotros, en medio de todo eso, Él pudo ser libre de pecado, pudo ser perfecto, pero porque conocía la palabra del Padre y tenía una comunión íntima con el Padre. Eso fue lo que le dijo Satanás nomás. ¿Sí? No le dijo siquiera: no vengas a tentarme porque soy el Hijo de Dios. No, escrito está, Satanás. Escrito está, esto no se hará, esto no se dirá, ¿sí? Pero es que tenemos una condición. Si usted mira ahí el versículo 19 al 21 en el pasaje que leímos, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Ese es el problema nuestro como humanidad. Las tinieblas, mi hermano, en todas las formas, en todas. El pecado es eso, andar en tinieblas. Así sea el de la vanidad, así sea el del egoísmo, así sea el del descuido, así sea el de la mentira, el que sea, mi querido hermano. Son tinieblas. Y es metidos en esos bancos de niebla, ¿sí? Ahí. Miren ustedes la situación de los últimos días en esta ciudad y en este país. Yo miraba la muerte de ese muchacho de los Andes. Una matada cruel. ¿Me entiende? Cruel. Con sevicia. Ni siquiera con un arma. Con odio.
con rabia, a patadas, a golpes, entenebrecido el corazón. El hombre que con su carro atropelló un poco de motociclistas, entenebrecido de ansiedad, de depresión, de rabia, con un carro. Y luego otros 200 atarbanes, entenebrecidos de odio y de rabia, lo destrozan. Ese es el corazón del hombre, hermano. Esa es la condición humana. Cuando yo veo esas cosas, cuando veo, digo, Señor, tú sabes qué hay en el corazón nuestro, de lo que seríamos capaces. Pero me amaste tanto que me sacaste de allá. No estoy allá, Señor, no porque sea bueno. No estoy allá metido entre esa banda que mató a esos, no porque sea decente. No, porque me amaste. Porque me llamaste, Señor. Y me libraste de hacer peores cosas que las que ellos harían. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Entiende? Él ama como sea, Él ama lo que sea. Nos ve es a través de su Hijo. Ya llegamos a un cuarto punto. Dios ama a todos y en todas partes. Dios no solo nos ama a nosotros, ama a esos bandidos que están afuera. Ama a los que a esta hora están tramando el crimen. ¿Entiende? Ama a los que a esta hora están delinquiendo, porque los ve perdidos, porque dio su Hijo por ellos. Claro, amar a las otras personas, ¿sí? Es lo que Él nos llama. Amaos los unos a los otros. Él ama a los que amamos. Yo los amo a ustedes, hermanos, y Él los ama, ¿sí? Y me pone a mí a amarlos, ¿sí? Ama a los que le tendemos la mano, ¿sí? Ama a nuestros seres queridos familiares que oramos por ellos para que el Señor los traiga a conocimiento de la palabra, ¿sí? Ama a los que nos ayudan, ama a los que nos bendicen, pero también ama a los que no amamos. También ama a los que nos incomodan. ¿Sí? También ama a los que nos fastidian, nos generan fastidio. También ama a los que nos molestan. Aquellos que nos hacen sentir incómodos. Nadie se queda por fuera del alcance del amor de Dios. Porque es un amor que restaura. ¿Entiende? Jesús se sentó con publicanos, con pecadores, con rameras, con enfermos leprosos, con pobres, con samaritanos, con paganos, con todos los excluidos de su época. Con todos los excluidos de su época. Con eso se sentó. Y con esos comió. Y a esos consoló. Y a esos llamó. Y cada vez yo creo que como a esa mujer adúltera, a cada uno de esos le dijo, vete, ni yo te condeno, no peques más. Y volvían. Y otra vez, porque de tal manera, ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo que hizo el Señor fue eso. Amar a los expulsados, amar a los excluidos. Él no respeta clases, no respeta nada. Porque de tal manera, quiero compartirles algo que me ha dolido, pero que también me ha llevado a adorar al Señor estas semanas. 30 de septiembre, falleció un pastor, amigo. ¿Está la foto por ahí? Gracias. Carlos René Aranguren. 30 de septiembre. 44 años. 44 años. Se enfermó un día, entró al baño mientras la agua de panela se enfriaba y de ese baño no salió más. Se le trancó la respiración y le dio un infarto adentro.
Pero Carlos René era un pastor salido de toda convención. Tenía una fundación que usted ve ahí que se llama Mis Hermanos Más Pequeños, imagínense. Miren el nombre nomás. Fundación Mis Hermanos Más Pequeños. La iglesia sin paredes y sin puertas, ese fue su estilo, su ministerio. Sin paredes y sin puertas. Nunca se congregó, nunca levantó una iglesia como nuestro templo, no. La iglesia sin paredes y sin puertas, trabajando con casi 500 niños. Como usted lo ve ahí, si pueden pasar la otra foto, por favor. Eso. Niños, ¿sí?, de estos barrios pobres, abajo en Suba, bien abajo en la parte de Tibabuyes Universal para abajo, allá estaba la fundación de él. Eso. Carlos René era un hombre salido de toda convención. ¿Y sabe dónde predicaba Carlos René? Entre las lesbianas del barrio Santa Fe. Ahí vi los videos. Entre los travestis del barrio Santa Fe. En el barrio San Bernardo. ¿Entiende? Esa era su iglesia, ese era su ministerio. Entre drogadictos. El único defecto que tenía era que era hincha del Santa Fe. Y entonces era miembro de las barras bravas, del Santa Fe. Miembro de las barras bravas. Y el día del funeral estuvieron allá David, que está por acá, con Juanita. A la salida del funeral, a la afuera del templo, las barras bravas de Millonarios y Santa Fe, que nunca me imaginé hubiera verlo, porque yo también fui a las barras del glorioso Deportivo Cali cuando era el glorioso Deportivo Cali. Y odiábamos a las gallinas del América. ¿Sí? A la salida, lo que nunca hubiera podido pensar, las barras de Millonarios y Santa Fe, abrazados llorando. Porque se fue. Porque fue hasta donde estaba. A decirles, Dios te ama. Es bueno que ames ese equipo. Chévere que ames ese equipo. Chévere que te pongas esa camiseta, pero no te dejes entenebrecer. No dejes que esa camiseta te lleve a odiar al otro. Andaba así. Y cuando veo esos sectores, travestis, drogadictos, ladrones, en el funeral, David, ¿lo escucharon? Pasó un hombre que es cantante hoy, con 3 niñas preciosas y su esposa, y nos contaba, me conoció en la calle, como reciclador, consumiendo bazuco y boxer, y se sentaba a mi lado, y me decía que Dios me amaba. Y me fue llevando, y estábamos escribiendo un libro los dos, que se llama De Zorrero a Príncipe. Imagínese usted. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que para llegar a esos sectores del barrio Santa Fe, del barrio San Bernardo, ni tú ni yo estamos preparados. Yo que camino todos esos barrios, no creo que hubiera podido llegar él, con su estilo, a lo Juan Bautista. Yo lo veía y decía, a lo Juan Bautista, salido de todas las convenciones. Él lo llamaba a gritos, oiga, venga acá, reciba a Dios, deje de estar allá sobando y venga. Así se les metía allá, porque de tal manera amó Dios. Lo conocí, vuelvan a poner por favor la foto, cuando tenía 8 años. Nos hicimos amigos. Yo tenía, claro, yo era un muchacho de 20 y pico de años, pero es que el Señor me ha bendecido con amigos chiquitos siempre, hasta hoy. Emanuel fue amigo mío desde los 3 años, ahí, el que va a ser próximo médico. Cuando tenía 3 años iba a mi apartamento y me dejaba la biblioteca volteada y se iba. Ahora tengo un amigo por acá que no está, que se llama Juti. ¿Por dónde voy?
Tengo un colegio donde hay unos chinos que las profesoras me dicen, ay profesor, venga seguido, porque esas calillas solo se calman el día al que voy. Y entonces cuando voy dice, profesor, ¿por qué no viene más seguido? El Señor me ha dado esa bendición de tener unos amigos chiquiticos. Cuando tenía 8 años, era una calilla ese muchacho, como usted lo ve ahí, una calilla. Saltaba, gritaba, no aceptaba. En los campamentos nos congregábamos en una iglesia con Mauricio Parada, Oscar Caicedo. Oscar lo conoció con una caspa, ¿no? Era una caspa a los 8 años. Una caspa, no era malo, no era grosero, no era malvado, no. Era un muchacho inquieto, pero inquieto. Desde que él llegaba al templo uno escuchaba a las profesoras todo el tiempo, Carlos René no, Carlos René para abajo, Carlos René no coja, Carlos René venga, todo el tiempo. 44 años, metido entre ladrones, prostitutas, travestis, barras bravas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que por ellos escogió uno a su estilo. Muchacho bien vestido, bien arreglado, predicó en Dallas. Se lo llevaron a California, pastores de allá, para que les mostrara cómo hacía para metérsele a todas esas bandas, cómo hacía para que no le pasara nada, cómo hacía para que con su camiseta del Santa Fe se metiera al bar Barras de Millonarios y no lo tocaran. ¿Cómo hacía para metérsele a esos travestis y a esas lesbianas del barrio Santa Fe? El Señor le dio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que aún cogió ese y lo levantó. De allá, ese muchacho inquieto, ese muchacho travieso, ese lo voy a llevar, porque amo a esos que a lo mejor no amamos, a esos que a veces nos pueden molestar, fastidiar. Esa es, ¿entiende? Eso es lo que nos debería llevar a glorificar y a honrar el nombre del Señor todo el tiempo, mi hermano. Tengo mucho, todos los días hago la lista de todo lo que tengo que agradecerle al Señor, pero no me alcanzaría la vida. Pero solo me detengo cuando dice el Salmo, el que perdona todos tus pecados. Honra, glorifica al Señor, porque Él, por todos sus beneficios, es Él quien perdona todos tus pecados. Ese Señor, ¿sí?, es el que deberíamos tener todo el tiempo, y esa es la suficiente razón para postrarnos ante Él, para escuchar su voz que nos está diciendo, yo estoy aquí a la puerta, abre, déjame entrar y cenaré contigo, con lo que tenga, hermano. Él no me está diciendo que vaya a su casa a cenar, me está diciendo abre y entraré. A lo mejor usted adentro no tiene cómo recibirlo, no importa. Tendría que decirle, Señor, te toca parado, ¿sí? No tengo dónde te sientes, no importa. Mi vida ha sido una porquería y no tengo cómo invitarte hoy. No, quiero cenar contigo lo que tú quieres. Quiero consolarte, quiero animarte, quiero restablecerte, quiero restaurarte, quiero sostenerte, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Eso es, nos amó tanto que vale la pena que el resto de la vida, así no tengamos nada más, hermano, pasemos adorando y honrando y glorificando su nombre. ¿Sí? Si usted siente que hay algo en usted que no le ha dejado, que le impide, vamos a ponernos de pie. Si usted quiere ponerse de rodillas, póngase y dígale al Señor, entra y déjame alabarte por haberme amado tanto y haberme traído a salvación, por no haber mirado mi pecado, por no haber tenido en mi condición frente a ti, por no cobrarme mi condición de pecado, Señor. En mí hay rabia, en mí hay fastidio, en mí hay dolor, en mí hay ira, en mí hay duda, en mí hay temor, en mí hay vergüenza, en mí hay soberbia. Padre, perdóname, Señor.
Y déjame agradecerte y postrarme ante ti esta mañana por tanto amor que tuviste por mí, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por haber venido hasta nosotros, por no haber tenido presente todo lo que faltamos contra ti. Gracias porque no nos condenas. Gracias porque tu Hijo no vino ni a juzgarnos ni a condenarnos. Vino a salvarnos, Señor. Gracias porque diste lo más valioso que tenías por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque no te detuviste por nosotros, Padre. Porque fuiste a la cruz por nosotros. Y porque hoy todavía, a cada uno de los que estamos aquí, cuando nos ves faltando, cuando nos ves pecando, cuando nos ves, Señor, desobedeciendo y venimos a ti, tu respuesta es: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Gracias, Padre, por vernos a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Y gracias por levantar hombres como Carlos Ranier Anguren, Señor. Bendice a sus padres hoy. Mitígales el dolor, Señor. Bendice a sus hijos, su pareja, sus amigos. Bendícelos, Padre. Estos niños, Señor, que lloraron en su funeral tanto, Señor. Estas barras bravas, estos muchachos, que hoy a lo mejor estén solos, Señor, enceguecidos por la pasión y su fanatismo, Señor. Permite que recuerden que Él les dijo que Dios les amó, Señor. Levanta más siervos tuyos, Señor, que vayan. Levanta más hombres y mujeres, Señor, que vayan a decirle al mundo, porque de tal manera te amó Dios, que viene por ti, sin importar la condición ni el abismo al que hayas caído. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, levántanos, fortalécenos. Convéncenos cada día, Señor, que el mayor regalo ha sido que nos hayas perdonado, Señor. Que el mayor beneficio que nos has dado es perdonarnos y poder estar esta mañana alabando, honrando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesús.